Bueno, ahora sí. Bueno, clase, así esto hoy vamos a dar un tema nuevo que es gestión de requerimientos. Esto va a entrar en la instancia de evaluación del parcialito 2. ¿Sí? Así que yo voy a ir contando qué se hace. Sí les agradezco que si no entienden algo, algún término, algo, levanten la mano, pregunten. En el momento así van anotando todo. ¿Qué es esto de administrar requerimientos? Administrar requerimientos. Pregunta para ustedes. ¿Dónde se imaginan que está? ¿Cuando no tengo los requerimientos o después que tengo los requerimientos validados por los stakeholders? Cuando ya están validados, ¿sí? Porque cuando algo está validado, yo puedo empezar a administrar. ¿Qué es administrar? Concepto de administrar algo. ¿Qué piensan ustedes que es administrar? Dividir. ¿Cómo? Organizar. Organizar me gusta. ¿Qué otra cosa es administrar? Repartir. Me gusta. Repartir, organizar. Ordenar. Administrar es a la gente que administra el sistema o a la que hacemos proyectos y los administramos o administramos áreas. El concepto de administrar es, por un lado, planificar, después dirigir, ¿sí? Como el director de orquesta, y hacerle seguimiento a eso. ¿Para qué? Cuando uno planifica, dice, esto lo voy a terminar tal día, esto lo voy a terminar tal día, esto el equipo lo va a terminar tal día porque el otro equipo lo necesita tal día. Si ustedes hacen eso y nada más, se están perdiendo la posibilidad de que si surge algo que tiene que modificar la fecha, ¿qué pasó? No lo están detectando. Por eso el administrar implica esas tres grandes patas. Primero planifico, después voy viendo que todas las tareas empiecen cuando tienen que empezar, asigno a la gente y después hago este seguimiento para garantizar de llegar. Entonces, ¿cómo lo aplico eso a los requerimientos? ¿Qué tengo que garantizar con los requerimientos? Cuando hago administración de requerimientos, ¿sí? Bueno, ya pensaron esto y dijeron, vamos a explorar 4 áreas. Una es el control de cambios de requerimientos. Otro es el control de versiones de requerimientos o de documentos de requerimientos. La otra es esta, el seguimiento de los estados, porque esto está asociado al planifico y hago el seguimiento de cómo va. Y después este concepto que es, ya ustedes lo conocen un poquito porque hicieron algo en el TPO, que es la trazabilidad, el poder conectar. ¿Sí? Todos estos hacen a la administración / gestión de requerimientos. ¿Sí? Vamos por el primero. ¿Qué se imaginan ustedes que es un cambio de alcance? ¿Qué es un cambio de alcance? Me gusta cambiar un objetivo, ¿sí? En requerimientos, ¿qué sería un cambio de alcance? Les pongo un ejemplo. Yo tengo el requerimiento, el sistema debe, porque es un requerimiento funcional, el sistema debe crear reservas de autos, punto, con los datos tanto.
¿Qué sería un cambio en este requerimiento? Cumplir esto, pero hacer un poco más. ¿Un poco más o un poco menos? ¿Sí? Puedo modificar algo para agregarle cosas, puedo modificar algo para quitarle cosas, ¿sí? O, como dijo, no, también podés cambiarle el objetivo. No sirve más el objetivo de crear reserva de autos. Vamos a hacer crear reservas de bicicletas. Es totalmente distinto, ¿sí? Todo eso que sucede después que ustedes validaron los requerimientos es un cambio de alcance. ¿Se entiende? Es una... Lo preguntamos en los parciales. ¿Qué es un cambio de alcance? ¿Y qué responderían? Es una modificación a un requerimiento ya validado, ¿sí? Modificación para agregarle datos, funcionalidad, para restarle o para cambiar el objetivo, ¿sí? Un cambio. Le podemos cambiar la prioridad, pero eso no es un cambio del alcance, porque ¿a qué se refiere el concepto cambio de alcance? Es, ¿qué hago con este requerimiento? Sí, creo una reserva de autos con patente, nombre de la persona que lo va a reservar y ciudad de reserva, ¿sí? No cambia. En lugar de hacerlo primero, lo hago al último del proyecto. Se modifica la planificación, pero no el requerimiento. El cambio de alcance es cuando este requerimiento que ya tenemos validado, que vamos a crear una reserva de autos con 3 campos, viene alguien y te dice, no, mira, me di cuenta que en lugar de 3 campos son 15. Bueno, estás modificando algo que pediste inicialmente y que ya validamos, ¿sí? Por eso es muy importante esto de, es una modificación a un requerimiento ya validado. Entonces, puesto esto en dibujitos que a veces queda más. Tenemos la lista de requerimientos funcionales y no funcionales validada. Con todo eso tenemos la línea base del MVP 1 o la primera versión del producto que vamos a construir, o la comandante, y le ponemos versión 1.0. Entonces, sabemos que la versión 0.0 contiene todos esos requerimientos. Viene un pedido de cambio y el sistema debe crear una reserva de autos con modelo, nombre de la persona que lo reserva y ciudad. Y viene alguien y dice que le agreguemos la ciudad de donde va a entregar el vehículo y la fecha. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se produce un cambio. Pregunta mía para ustedes. Si el requerimiento 10 cambia, ¿se sigue llamando requerimiento 10? Yo diría que sí. ¿No cambia de tipo relacionado? Sí. ¿No cambia de tipo relacionado? Y ahí era la segunda línea de lo que es gestionar requerimientos administrables. ¿Recuerdan que la clase pasada, cuando tenían el documento, yo les dije, cuando suban la nueva versión, incrementen un número? ¿Sí? Entonces tienen la versión 1.0, después tienen la 1.1, después tienen la 1.2, la 1.3, la 1.4. Bueno, esto también se lleva de esa forma, ¿sí? Dejo el rastro de que había un requerimiento 10 y creo el 10.1. Yo voy a decir, ¿por qué? Y porque recuerden que todo termina asociado a una versión. ¿Qué es una versión de software? ¿Qué es una versión? ¿No mejora? ¿Es una mejora únicamente? Todos usan celulares. Todos acá usan celulares, ¿sí? ¿Qué pasa cuando
levantan y dicen nueva versión del sistema operativo. Sí, todo lo que están diciendo, defínanlo. ¿Qué es una versión de software? Es agregar agregar nuevos requerimientos. Es el mismo producto, pero modificado. Con nuevos requerimientos. Con nuevos requerimientos o con cambios en los requerimientos existentes. Dicho de otra forma, con nueva funcionalidad o cambio en la funcionalidad ya existente. Ese era el mejor de los escenarios, chicos. ¿Qué otra cosa hay en las versiones? Muy bien. Acá tenemos uno que lo hace. En las nuevas versiones se arreglan los errores que están mal en la versión anterior. ¿Sí? Eso es un nuevo requerimiento escrito, una nueva versión de un requerimiento con una mejora. ¿Se entiende el concepto? Si es funcionalidad que existe, yo la puedo evolucionar o puedo corregir errores. Por cada cosa que yo voy mejorando de esa funcionalidad, de este requerimiento, tengo que ir versionando. ¿Sí? Y lo voy a cambiar para agregarle un campo más, lo voy a cambiar para corregir un error y agregarle una imagen del auto, lo voy a cambiar, lo voy a ir evolucionando. Por cada evolución voy versionando. ¿Sí? Tal cual las versiones que ustedes se descargan de las apps que usan, ¿sí? El sistema operativo que usan. ¿Estamos? Entonces, control de cambio es como primo, hermano del control de versiones. Gestionar los requerimientos es saber qué tenía en la versión 1 y qué tengo en la versión 5 o 1.5. ¿Cómo hago eso? ¿Con un Excel? ¿Cómo se imaginan que gestiono los requerimientos para que todo esto que les conté, el requerimiento 10, después es el 10.1, el 10.2, el 10.3? ¿Cómo llevo eso para que? A ver, la gente que programa, ¿cómo organizan el código? Con un repositorio. ¿Y ese repositorio qué es? Es una caja donde van metiendo. ¿Qué es un repositorio? Para quienes no saben qué es un repositorio. Es un entorno en la web que te permite traquear cuáles son los cambios que realizaste sobre un proyecto. Entonces, una aplicación web cuyo objetivo es registrar las versiones y los cambios en esas versiones. En español. Para el público en general. ¿Sí? ¿Se entiende? Cambio de alcance va ligado a la gestión de versiones. ¿Y qué puedo versionar? No solamente el código. Versiono el requerimiento, el documento de un requerimiento, ¿sí? El documento de una especificación de caso de uso. Todo eso lo puedo versionar. Control de cambios no es simplemente decir, es una modificación a un objetivo validado. Tenemos que hacer cosas cuando eso sucede. Yo los pongo en contexto siempre. Imagínate que estamos desarrollando nosotros el software para reservar el agua. Ya vos lo desarrollaste y vos lo probaste. Me decís, ya está listo, sí, lo sacamos a producción. Y viene el usuario, lo mira y te dice, no, pero le tenés que agregar la fecha de reserva, la fecha de retiro, la fecha de pago. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se ponen a hacerlo? Viene el usuario, está el producto terminado, viene y te dice, cambialo. ¿Qué hace el equipo? ¿Lo cambia? ¿Qué harías vos? ¿Lo cambiarías? Me encantó. Primero lo hablaría. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con quien está coordinando, liderando la parte económica, financiera, las fechas del proyecto, para hacer
todos estos puntos que están acá. El primero, hacerse la pregunta, ¿cambió el objetivo? No, es un cambio, agregué 2 campos. Bueno, es un cambio de 5. Análisis de impacto. ¿Qué es analizar el impacto? Primero modificamos o modificar más. ¿Cómo? Impactan alguna transversalidad. Me encantó. El crear reserva y agregarle 3 campos, quizás tengo que cambiar no solo el código y la base de datos. Imagínense las pantallas, los reportes. Analizar el impacto, ¿qué es? Identificar qué componentes, qué otros requerimientos se ven afectados por el cambio. ¿Sí? Después dice medición de la volatilidad. ¿Qué se imaginan ustedes que es volatilidad? Tienen que medirlo. Porque puede fluctuar con el cambio que puede haber. Claro. ¿Por qué? Acá hay 2 tipos, no nos enrosquemos. Acá, el cambio que me piden tiene volatilidad alta o baja. ¿Qué es algo volatilidad alta? Que te lo piden hoy, pasado mañana, van a olvidar, no lo van a querer. Esto no es permanente. ¿Sí? Entonces, tengo que analizarlo y que vale la pena aplicarlo. Ahora, si tiene una volatilidad baja, ¿qué quiere decir? Me lo piden porque lo necesitan y va a quedar así. Entonces, sí, justifica que me ponga a hacer todo este trabajo de análisis de impacto. ¿Se entiende? Es la importancia, básicamente. Es la importancia, porque puede ser algo muy importante, pero dentro de un contexto. ¿Sí? Dentro de un contexto. Tengo que actualizar documentación, siempre que me piden un cambio, un requerimiento que está documentado, tengo que hacer un documento del cambio, ¿sí? La versión 10.1 de ese requerimiento, con el análisis de impacto, la actualización del plan, diciendo, si me autorizan a hacerlo hoy, va a estar listo para el mes que viene. Si no me autorizan a hacerlo hoy, bueno, les informo que hacerlo el cambio cuando ustedes lo necesiten demanda, por decir algo, 160 horas hombre. ¿Sí? Siempre que hay un cambio, se pide este análisis. ¿Sí? Enfocándonos en si se movió el objetivo, cuáles son los componentes impactados, y cuando digo componentes digo si hay código hay que analizar, si hay documento hay que analizar, tengo que medir cuál es la volatilidad, alta o baja, son los 2 extremos, actualizar la documentación y actualizar los planes en el caso de que te diga sí lo voy a hacer. Y como ya dijimos que todo está asociado a una versión, si yo hago toda la documentación y soy prolijito, yo puedo ir gestionando las versiones de los requerimientos que voy liberando con herramientas de gestión. ¿Sí? ¿Pero qué gestiono? Gestiono requerimientos asociados a versiones. Y todas esas versiones no son nada más y nada menos que numeritos. Siempre hay una versión 1.0 y después puedo seguir subiendo. ¿Qué les parece raro acá? ¿Hay algo que les llame la atención en la primera columna? Y que hay 2 versiones que no están, que no se dieron. Sí. Que no se planificaron. Hay más. ¿Qué más? Lo único que les llama Bueno, que la versión, claro, de la versión 2, hay como 2.2, 2.3, clase, cada número acá no lo defino yo, lo define el equipo, lo define la empresa. Pero el primer número siempre está ligado a que
a ofrecer nueva funcionalidad, como la primera vez entrego un producto de la nada, es el 1. Primero es el 1-0. ¿Sí? Si planifiqué entregar en 4 entregas o en 8 entregas, tengo la 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? A medida que voy liberando, tengo todo esto. ¿Qué pasa? Cuando me agregan requerimientos que yo no tenía y los construí, ¿qué tengo? Un salto. Ya cambié la línea base porque tengo nueva funcionalidad. Por eso arranco ya con la 2.0. En la 1 tengo mi alcance inicial y después acá en el segundo numerito voy teniendo los otros requerimientos de la versión 1 y los fix, ¿sí? La corrección de errores. Por eso abran el celular, miren el sistema operativo y díganme qué versión de Android tienen o de iOS tienen. Fíjense, ¿qué versión tienen? 2601. ¿Cómo? 2601. 2601. En algún momento fue la 1. Ahora van por la 2601 y después seguirá. Porque esto todo el tiempo se está evolucionando. O corrigiendo algún error, modificando la funcionalidad que ya existe. Aunque se corrija un error en una determinada versión, el número cambia igual. Sí, siempre. Siempre que es una versión nueva, ya sea que te agrego funcionalidad o corrijo, genero una nueva versión. Ahora, si agregué cosas nuevas, voy a cambiar el primer número. Si corrijo o agrego cosas chiquitas de los requerimientos que ya estaban, lo puedo mantener. Más o menos esa es la filosofía del versionado. Que por supuesto, clase, la versión 1, ¿qué tiene adentro? Funcionalidad, requerimientos. Es eso. Todos estos requerimientos, cuando los prioricé, como dijo por allá al fondo, dije que iban a estar en la versión 1. Y mi versión 1 tiene todos esos. Capaz que el requerimiento del 1 al 7 los entrego en la versión 1.8. ¿Y por qué? Por el tiempo que me demora en construir, por los componentes, porque los tengo que homologar, ¿sí? Por eso acá, gestionar los requerimientos es eso. Es decir, lo voy a construir, lo planifico, tengo que identificar el momento, no todo es lineal. Y tengo que ir haciendo el seguimiento para ver si algo cambia. Si algo cambia, tengo que hacer el análisis de impacto para ver si lo planifico o no lo planifico. Siempre que lo planifique, versión 9. Son conceptos que van de la mano. Vamos al otro. Bueno, control de versiones, le dije, van de la mano. Tengan en cuenta que no hay una herramienta para versionar, hay un abanico de software para llevar el seguimiento de versiones. Yo les pongo screenshot de algunas, como para que ustedes vean cómo pueden encontrar esto de versiones. En esta herramienta tienen tabs o solapas, donde acá se encuentran las versiones, acá no lo logran leer bien, ya porque es chiquita, pero acá están la funcionalidad o los requerimientos. ¿Sí? ¿Y qué error los puede usar? En una vista de despliegue o en la vista de la persona que lleva producción, esto lo ve ya más encerrado, más hermético. Pero la versión está. ¿Quiénes codifican acá? Levanten la mano. Por acá, 1, 2, ¿sí? Trabajan con una línea que se llama branch. Ah, sí. Ah, bueno, esa es una versión. Sí, yo la hice. ¿El branch qué es? ¿Qué es un branch? Exacto. Una rama, ponerle de la misma. Escuchen. Es como una rama que tiene una modificación de nuestro código principal. Es una modificación a un requerimiento que está en el software.
a una funcionalidad que ya ofrece el software. ¿Se entiende? Cuando alguien te pide cambiar algo, vos haces de ese requerimiento, del requerimiento funcional 10, sacas una rama, lo modificas y lo evolucionas. Cuando lo van a desplegar en producción, desplegas una versión nueva de eso que ya existía. Bueno, es eso, ¿sí? La persona que hace gestión tiene que estar viendo que las versiones se liberen. ¿Está? Ese es el concepto que se tienen que llevar. ¿Para qué hacemos los requerimientos? Y para que alguien los construya y en algún momento eso se prueba y se decide llevar a producción. Pero no es lineal. Eso es utópico. En el medio van creándose cambios, errores. Entonces ahí se empieza a poner divertido. Divertido es una forma de... Seguimiento. Yo les hablé del seguimiento y les dije, no hay una única forma de hacer seguimiento. Imagínense en un proyecto que tenga 40 funcionalidades a desarrollar. ¿Lo seguirían en un Excel? No. Sí pueden hacerlo, ¿eh? Se les va a complicar un poquito. No es eficiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es eficiente. No es eficiente. Además, ¿qué pasa con el Excel? Lo pongo en un drive, le doy acceso a él y a él. Entran a mirar y sin querer hacen delete. ¿Qué pasó? ¿Sí? Capaz que no le doy permiso a todos, les doy de lectura. Igual es inseguro. ¿Sí? Accidentalmente, por más que exista el historial de versiones, es complicado llevarlo ahí. Entonces, hay un montón, no puedo enumerar la cantidad de herramientas de seguimiento que hay. Sí les puedo dar dos grandes, se dicen gigantes. El Project, que no sé si lo conocen, Microsoft, es una herramienta de Microsoft, es un Project que les permite poner y agrupar, ¿sí?, por grupo de funcionalidades o requerimientos e ir avanzando un proyecto en una línea de tiempo y les hace un Gantt, ¿sí? Les va marcando cuál depende de cuál es un hito importante, ¿sí? Acá se puede encargar. Todos nosotros, si somos un equipo de trabajo, esta herramienta te permite cargar y cada tarea acá no se ve, pero vos podés asignársela a una persona. Entonces, es una herramienta que no solo miras los requerimientos en una línea de tiempo, te administra las personas asignadas, el costo de cada persona, los release, las versiones, los hitos. Es compleja. Es usada para proyectos muy complejos, donde hay muchas áreas involucradas, es la herramienta ideal. ¿Por qué? Por esto. Te permite agrupar por bloques y crear dependencias de la tarea madre. Por otro lado, tenemos proyectos ágiles, proyectos cortos o que no demandan más de 9, 10 meses y que se los traza o se los lleva, se hace el seguimiento con otro tipo de herramientas. ¿Cuáles conocen? Hay muchas. Trello, que es fácil, que es free. ¿Y qué otra? Jira. Jira ya se vende por licencia, es muy parecida. ¿Qué otra? Trello, Jira, hay muchas más. ¿Conocen alguna otra? Sí. ¿qué otra? ¿Cómo? Monday. Sí, señor. Pero ahora se abstraen de los títulos que largamos acá. ¿Qué tienen todas? Columnas y tickets. Columnas y tickets. ¿Y qué tienen en esas columnas? El estado. Si está en el backlog, esperando porque nadie la tomó. Si está en análisis, si está en prueba, si ya se finalizó, si la cancelaron. Esto que estoy diciendo, ¿para qué sirve entonces? ¿Para dar qué?
¿Visibilidad de qué? De la gestión de los requerimientos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Se entiende? Esto es una foto de cómo estamos con los requerimientos, ¿sí? Tantos en desarrollo, tantos finalizados. Bueno, para eso sirven estas herramientas, para hacer un seguimiento del estado de un requerimiento que fue aprobado y que tenemos que poner productivo. ¿Se entiende? Siguiente y último concepto de este mundo de la gestión de requerimientos, trazabilidad. Lo pongo así ahora. Con lo que ya hicieron la clase pasada y la anterior, de llenar la matriz, ¿quién se anima a definir qué hace la trazabilidad? ¿Cuál es el fin de la trazabilidad? La trazabilidad, digamos. Defina sin decir trazabilidad. Buscar el origen de algún problema. Mira. ¿Cómo me gustó? Buscar el origen de algún problema. Buscar, y aparte de buscar, ¿qué hago? Cuando busco y encuentro. Y si busco y no encuentro, problema. ¿Qué es trazar acá en nosotros? Porque trazar es una línea, ¿sí? Aparte de hacer seguimiento, yo trazo para hacer seguimiento, para encontrar el origen de un requerimiento. ¿Y qué hago? ¿Cuál es la mejor forma? Porque si tengo muchos requerimientos y voy haciendo la línea, me voy olvidando, ¿sí? Entonces, ¿qué es trazar? Tengo el punto A y tengo el punto B. O, dicho de otra forma, tengo un requerimiento de usuario y tengo un requerimiento funcional. ¿Cuál es la forma de trazar? ¿Cuál es la forma de...? ¿Cómo uniéndolo? Lo voy relacionando. ¿Qué es la trazabilidad? Es una herramienta para relacionar y o conectar ¿qué? Requerimientos. ¿Con qué? Va saliendo sola. ¿Con qué conecto los requerimientos? Con los casos de uso, con el requerimiento de empresa, con una regla de negocio, con el código, con una pantalla. Tengo la pantalla y les digo, tracen con todos los requerimientos que están en esta pantalla. Ustedes conectan. Eso es trazabilidad. ¿Para qué sirve? Allá en el fondo, ¿para qué sirve la trazabilidad? Perfecto. Los relacioné. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué logro haciendo trazabilidad? Conocer el origen. Llevar un orden de qué? Medir el grado de avance, ver si comenzó o no comenzó. Si hay un requerimiento que me haya pedido el cliente. Saqué un 8. Tiene un 8 de parcial. Claro, porque imagínense ustedes. Ustedes tienen una funcionalidad y tienen que, con la herramienta de trazabilidad que está bien aplicada, tienen que llegar hasta el requerimiento de usuario. ¿Quién lo pidió? Ya. Entonces, acá está la definición que fuimos sacando con un tirabuzón. ¿Sí? Es la capacidad de asociar, conectar, relacionar un requerimiento con otros requerimientos, relacionan el requerimiento con otros artefactos del proceso de software, que también lo dijeron ustedes, diagrama de actividad de casos de uso. ¿Y qué les permite la trazabilidad? Hacer el seguimiento. ¿De qué? De todo el desarrollo de ese requerimiento. Desde que es un requerimiento de usuario hasta que se transforma en código. Eso se llama ciclo de vida del software. ¿Sí? Bien. ¿Cómo la materializo? Bueno,
matriz de trazabilidad. ¿Sí? En estas herramientas que hoy hacen gestión, esas matrices salen automáticamente. Si ustedes ingresaron todos los datos. Si no ingresaron los datos, salen las grillas vacías. Entonces, acá en clase nosotros les hacemos un ejercicio muy cortito que es, lo tienen en el TPO, algunos lo hicieron ya, que es la matriz de trazabilidad que les ayuda a conectar. ¿Qué estaban conectando en el TPO? A ver si se acuerdan. ¿Qué conectan? El requerimiento funcional ¿con qué? Con los casos de uso. Y si van para atrás, lo conectan con los requerimientos de usuario y la atención. Es cortito lo que les hacemos hacer. Esto puede ser tan amplio como el proceso lo destina. Pero les ayuda a conectar, a asociar requerimientos con otros artefactos de requerimiento. ¿Qué podemos relacionar cuando les preguntemos en el parcial? ¿Qué artefactos del software puedes trazar con los requerimientos? Y tenemos requerimiento con requerimiento, requerimiento con casos de prueba, con diseño, con reglas de negocio, con los requerimientos del usuario, con código. Y toda esa lista. Porque no se limite. Tenemos base de datos, con Ender, con formularios, las especificaciones de casos de uso. De todos los que están acá, ¿cuáles no conocen? Porque en lo que va del cuatrimestre hemos mencionado la mayoría. ¿Cuáles de los que están ahí no conocen? Métodos. Sí, Métodos y atributos. Son los únicos que no conocen, ¿no? Los demás los conocen. Deben ser los conceptos que ya han incorporado. Ahora les doy que es un método. ¿Quiénes codifican? ¿Qué construyen ustedes cuando codifican para devolver una validación de algo? Te piden que agregues una validación si el auto que vamos a reservar, si la persona que va a reservar quiere un baúl grande, que le ofrezca una Jeep. ¿Qué es eso? ¿Qué te pones a hacer? No existe esa validación. ¿Qué haces vos para que exista la validación? Codificás una función y la función es un método, claro. ¿Sí? Ahí tenemos ya el concepto de método. ¿Y cuál falta? Atributos. Cuando hablamos de diagramas de clases, ¿se recuerdan que teníamos un diagrama que era un rectángulo que está dividido con dos líneas? En la primera les dijimos, está la estructura de la clase. Y la estructura son todos los atributos que tiene la clase. Por ejemplo, la clase reserva de auto tiene como atributo el modelo, el número de chasis, la patente, el color. Esos son atributos y o características del objeto. ¿Sí? Así que los van a empezar a escuchar, atributos, características. Ustedes pueden trazarlo todo. Todos estos conceptos ya les son familiares, así que estamos bárbaros. ¿Qué tipos de trazabilidad? Y con esto terminamos. Es re fácil este concepto y hay un ejercicio. Y hay veces lo tomamos en los finales. No, a veces no siempre en el final. En el final siempre dijo Agus, así que vamos. La teoría. La teoría. ¿Qué puede ser esto? ¿Y qué les decimos? Apliquen el concepto de trazabilidad hacia adelante. Tenemos hacia adelante y trazabilidad hacia atrás. Vamos con la trazabilidad hacia adelante. Partimos de el requerimiento funcional. Si voy hacia adelante, mi delante es ya.
¿Hacia dónde voy? Ya, diseño, ya, Hacia el diseño de implementación. ¿Qué piensan que hay acá? caso de uso. Casos de uso, historias de usuario. Diagramas de me salió bárbaro. ¿Qué más hay acá? Código. ¿Sí? Porque miro del requerimiento hacia adelante. ¿Sí? ¿Para qué hago esta trazabilidad? Para ver qué porcentaje de avance tiene. Los chicos que codifican, muchas veces va alguien y les dice, ¿cuánto te falta para terminar? Todos los días. No. ¿Sí? Entonces, están haciendo trazabilidad hacia adelante, porque del requerimiento están preguntando cuánto te falta para terminar. ¿Sí? Ahora, también puedo hacer trazabilidad hacia adelante si me paro, ¿dónde? ¿De quién? ¿De la empresa o del usuario? Y digo, el encargado de reservas de auto necesita registrar una reserva. ¿Hay un requerimiento que escribí para este pobre señor? Sí, el sistema debe crear una reserva. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de trazabilidad hacia adelante. Puedo, como les dije recién, partir desde la fuente y ver si generé un requerimiento para esta necesidad del usuario. Si no lo generé, tengo que generarlo. Y si era una expectativa, no lo genero. ¿Sí? Porque las expectativas no se codifican. Y también, desde el requerimiento puedo ir hacia adelante. Ese es el concepto. Trazabilidad hacia adelante porque miro, me paro en el requerimiento y voy para allá. ¿Y qué puedo trazar? Los requerimientos de usuario, los requerimientos de empresa, las reglas de negocio, las restricciones, los estándares están acá porque son la fuente. Los trazamos con los requerimientos full y no full. Y acá, en diseño e implementación, está lo que dijeron ustedes, modelo de casos de uso, especificaciones, diagrama de clase, casos de prueba, pantallas del software que ustedes ya hicieron la clase pasada en prototipos, y código de componentes. Estamos trazando y uniendo todos los conceptos. Fíjense que la clase pasada, ustedes, de un RU hicieron un requerimiento funcional. De requerimiento funcional hicieron un modelo de casos de uso. El modelo de casos de uso nosotros le dijimos, hagan 3 especificaciones. Y de esas 3 especificaciones les pedimos pantallas. Hicieron trazabilidad hacia adelante. ¿Cómo hacemos con AUS para corregir? Nos paramos en los requerimientos y vamos para adelante. Pero no nos contenta eso. ¿Por qué? Porque a veces vamos y miramos las pantallas o las especificaciones y decimos, vamos a hacer trazabilidad para atrás. Y si hacemos trazabilidad para atrás, me paro en la lista de requerimientos funcional, ejecución en el TPO, ¿y qué hago? Miro. El requerimiento de empresa, de usuario. ¿De dónde salieron estos? Ah, pusieron requerimientos de usuario y de empresa, y si no pusieron, ¿qué les decimos? Clase, agreguen los requerimientos de usuario porque falta. ¿Qué más hacemos con AUS? Vamos a ver el modelo de casos de uso, las especificaciones o las pantallas que hicieron, y vamos a ver si hay un requerimiento conectado. Porque ¿qué es lo que pasa? Y se los comentamos la clase pasada. Cuando hacen los prototipos, le agregan cosas a las pantallas, están bárbaros los prototipos, pero no hay ningún requerimiento acá que trace con esa pantalla. ¿Sí? Nunca pusieron un requerimiento debe buscar por filtros, y en la pantalla de reserva tienen un filtro por modelo, por dueño, por preferencia. Sí, si está agregado de más, está mal, está bien. ¿Cómo era el modelo de requerimientos? ¿Cómo era? IP,
iterativo. Si lo agregué acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver y hacer un requerimiento. Claro. Si lo agregué cuando estaba construyendo o cuando estaba prototipando, la técnica de prototipado para validar, lo agregué ahí. ¿Qué les diste la clase pasada? Vayan y agréguenlo en la especificación de caso de uso y después vuelvan a validar y fin. Eso que están haciendo en el TPO está todo ligado a la teoría. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué elementos pueden trazar? Los mismos. ¿Qué es lo que cambia en trazabilidad adelante y trazabilidad hacia atrás? ¿Qué es lo que cambia? El punto de vista, dónde estoy parado. Cuando ustedes se paran acá, tienen el rol de tester que está probando algo y dice, che, no me cierra a mí esta funcionalidad. Pongo enter y se me abre algún pop-up. A ver, voy a ver el requerimiento. ¿Qué decía el requerimiento funcional? No, el requerimiento no dice eso que está haciendo el software. A ver, hay un pedido del usuario y conecta todo. Y si no hay elementos, levanta un error. Y cuando encuentra todo, lo da por válido. Y cuando está válido con lo que pidió el usuario, esto puede pasar a producción. ¿Sí? Casas más, casas menos, es el modelo de trabajo que tenemos. Y funciona así, sean proyectos de muchas horas o sean iteraciones chiquititas de 2 semanas. Se prueba, ¿es válido? ¿Es lo que queremos? Producción. ¿No es lo que queremos? Seguimos iterando. Bien. Acá tenemos un ejemplo para quitar todo error. Si digo trazabilidad hacia adelante, ustedes van a tener que poner un requerimiento mínimo, un requerimiento de usuario conectado a un requerimiento funcional, conectado a un modelo de casos de uso, especificación, a otro caso de uso, a una historia de usuario, un DERMS. ¿Sí? Tienen hoy todos esos elementos y en el TPO de ustedes los hicieron a todos. Si trabajaron a conciencia, practicaron todo. En clase, ¿cómo vamos a hacer la trazabilidad para no perdernos? Vamos a usar este formato de grilla. Entonces, cuando les decimos clase, atiendan porque para el parcial entra esto. Les vamos a decir, aplique un ejemplo de trazabilidad hacia adelante. ¿O está bien aplicar la trazabilidad hacia adelante? ¿Cuál tiene que ser la primera columna acá? La regla de negocio o el requerimiento de usuario. ¿Sí? Y tiene que completar la regla, el requerimiento asociado a la regla, el requerimiento funcional asociado al requerimiento del usuario asociado a la regla, los requerimientos no funcionales asociados o que trazan con este requerimiento, etcétera, etcétera. La especificación de caso de uso asociada al requerimiento y al requerimiento funcional y al... El modelo de casos de uso, el diagrama, pegan ese diagramita y ahí tenemos la trazabilidad hacia adelante. Y acá tenemos los cuadraditos así. Ahora, ¿qué va a pasar cuando pidamos ejemplos de trazabilidad hacia atrás? Mira al revés. Se mira al revés. Entonces, la primera columna, ¿cuál es? Diagrama. Y van a poner el diagrama. La especificación, y van a poner la especificación. Requerimiento funcional, requerimiento no fun, el RU y la regla. ¿Sí? Por eso es que les decimos, ¿cuál es la diferencia entre trazabilidad hacia adelante y trazabilidad hacia atrás? Es el punto de vista o dónde me paro para ir hacia el requerimiento y de ahí para adelante. O para ir hacia atrás. ¿Vamos? ¿Se entiende eso?
Esto, chicos, es re simple de desarrollar. ¿Qué es lo difícil? No es las cajitas. ¿Qué es lo difícil? Que encuentren todos los elementos. Esto nosotros siempre se los damos en un caso de estudio. Los que tienen que identificar las reglas, los RU, los RF, escribir la especificación y hacer el modelo, ¿quiénes son? Ustedes. ¿Mm? Esto entra en el parcialito, entra en el final, así que por eso la explicación. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Cómo aprenderlo? Aprendanlo. ¿Estamos? Chao. ¿Sí? Bien. Vamos, ¿no? Esperen acá. En Teams subimos una práctica, escuchen por favor, una práctica y para poder agilizar tiempo usamos un caso que ya hemos usado, que es para escribir casos de uso e historias, así que a ese lo vamos a tomar para generar el RU, que ya los tienen hechos, tienen que ir encontrando la clase donde lo hicieron, que les decimos que es la clase 10, ya tienen este material, y si no lo tienen, lo hacen acá, y aplicamos trazabilidad, ¿sí? En paralelo a todo eso, vamos a estar dándoles feedback de los TPO. Así que ustedes van a trabajar. Por lo pronto, hagan 20 minutitos de recreo, van y vuelven, ¿ok?